Pues antes que nada, muchas gracias por haber aceptado estar en esta charla, que eso es lo que pretende ser. No es una cátedra, ni mucho menos, es simplemente una charla donde queremos, pues, un poquito hablarles sobre lo que es lo que somos, porque yo también soy, lo que somos las personas paz. Y yo le quise titular a esta charla las paz, las personas paz, porque somos hombres y mujeres. Perdón por ¿hay algún micrófono abierto? Si lo pueden cerrar, ¿sí? Las personas paz sentimos y percibimos el mundo de una manera diferente. ¿Y esto por qué es así? Pues vamos a continuar para saber por qué es esto así. Bueno, antes que nada, quiero decirles quién soy yo para todas aquellas personas que no me conocen. Yo soy Gabriela Guzmán Arno, soy terapeuta neuroemocional y soy especialista en personas paz y en autosabotaje. Tengo diferentes másters en la Universidad de Berkeley en California, la Universidad de Navarra, en la Anáhuac de México, en fin, tengo pues varios estudios. Quien le interese conocer mi perfil completo, pues puede acudir a mi página de LinkedIn, que la encontrarán con mi nombre tal cual, y ahí podrán pues hacer todo el seguimiento. Y lógicamente pues soy una persona paz, ¿no? Bueno, eh, la maravillosa vida como paz. Y esto, pues van a ver que sí es así. Hay muchas personas que le tienen un poquito de miedo a la situación de ser paz. No saben lo que es, no saben lo que significa, y cuando escuchan las características es como decir, esto debe de ser pues muy complicado de vivir de esta manera. Sin embargo, no es así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues lo que yo quiero es estar con ustedes explorando, pues realmente qué son las personas paz, y explicarles que percibimos el mundo de una manera única, verdaderamente. Y desde una perspectiva emocional y neurocientífica, voy a tratar de explicarles por qué las personas paz percibimos el mundo de una manera única, de una manera totalmente diferente. Una definición que a mí me gusta de personas paz es la que tenemos aquí encuadrada. Ser paz para mí es una definición personal, no es de nadie, es algo que yo siento en mi sentir de mi vida diaria. Vivimos sin coraza de protección emocional. Realmente eso es lo que es ser paz, ¿no? Es como que el porcentaje de personas que no son paz es como si tuvieran una coraza que los protege contra muchas emociones, muchos inputs que vienen desde el exterior y que no les afectan en la medida en que nos afectan a nosotros las personas paz. Bueno, entonces vamos a adentrarnos ya en lo que es ser una persona paz. La definición que encontrarán en la mayoría de los textos y de los estudios que existen sobre personas paz, personas altamente sensibles, es que poseemos una mayor capacidad para procesar la información tanto sensorial como emocional de una manera muy profunda y muy detallada. A continuación voy a exponer más este tema, ¿no? El rasgo paz, lo importante es que no es un trastorno de la conducta, es un rasgo de la personalidad. Así fue definido por la persona que lo estudió por primera vez en los Estados Unidos, que es Elaine Aron, y que posteriormente les hablaré de ella. Ella, en sus investigaciones, llegó a la conclusión de que más o menos entre un 15 y 20% de la población somos personas altamente sensibles, es decir, personas paz. ¿Cuáles son entonces las principales características de ser una persona paz? Bueno, pues primero lo que es el procesamiento profundo, ¿sí? Las paz, como dice aquí, somos capaces de analizar cada situación desde múltiples ángulos. Yo esto lo considero como ser detectives.
Es decir, esto quiere decir que cuando nos enfrentamos a un problema, ya sea pequeño, mediano o muy grande, lo primero que nuestro cerebro, nuestra cabeza empieza a hacer es investigar. ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿De qué manera pasó? ¿Cómo lo puedo solucionar? Empieza una marejada de ideas, de pensamientos, de que lo queremos saber absolutamente todo porque queremos tener el control de la situación y queremos que aquello vuelva a su situación de cierta normalidad. Entonces, realmente, nuestro cerebro es como el cerebro de un detective que está todo el tiempo tratando de investigar qué es lo que pasó en aquella situación. Como les digo, ya sea una cuestión sencilla. Por ejemplo, si esta mañana yo me hubiera levantado y la puerta que da a mi jardín no hubiera abierto bien, entonces inmediatamente mi cerebro hubiera empezado a formular, ¿por qué no quiere abrir? ¿Qué la atascó? ¿Qué habrá pasado? Anoche pasó esto, hice aquello, ¿cómo la cerré? O alguna otra persona fue, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿A quién le hablo? Y no nos quedamos tranquilos hasta que no solucionamos aquello. Entonces, es un cerebro que está trabajando a una supervelocidad, ¿no? También otra característica es la sensibilidad a los estímulos. Somos personas que reaccionamos intensamente a luces muy brillantes, a sonidos muy fuertes, a, como dice aquí, entornos caóticos, etcétera. Por ejemplo, las personas paz, por lo normal, no podemos ver películas violentas, películas donde se está cometiendo alguna injusticia, películas, de miedo, porque todo eso nos altera muchísimo, tanto que nos pasamos horas enteras rumiando aquella situación y la vivimos no como una película, sino lo vivimos como una realidad y nos afecta verdaderamente, nos angustiamos, nos estresamos. Entonces, por lo general, es preferible que nosotros no veamos ese tipo de películas. Eh, También somos personas que, no todas, porque aquí también entra muy en juego lo que es la característica de la propia personalidad de cada paz. Lógicamente estamos hablando de características generales, pero hay que tener en cuenta que cada persona tiene su propia personalidad. Entonces, cuando estamos como terapeutas, tenemos que pensar no solamente en las características generales de un paz, sino también tenemos que hacerles sus pruebas de su propia personalidad y su propio temperamento, porque todo se conjuga. Entonces, hay personas, por ejemplo, en mi caso, que las luces brillantes no me molestan, pero hay otras personas que sí, les molestan muchísimo, les duele la cabeza, les perturban. O hay otras personas que definitivamente los sonidos fuertes los hacen sentirse verdaderamente mal y no lo soportan y bueno, se vuelven hasta realmente agresivos cuando hay este problema de sonidos. Esta sensibilidad a los estímulos es, perdón, una de las razones por las que antes de que se conociera este tema de la alta sensibilidad y se estudiara, se consideraba que las personas que teníamos estas reacciones como muy exacerbadas ante estos estímulos, podíamos encajar dentro de lo que son las personas autistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo una paciente que sonidos muy fuertes la atrofian tanto que hasta se autogolpea, no lo soporta, ¿sí? Entonces, claro, antes se le consideraba, tienes, estás dentro de la situación autista, ¿no? Bueno, vamos a seguir. La alta empatía es otra característica muy fuerte que la mayoría de los PAS presentamos. Esto, pues, se debe a la activación de las neuronas espejo. Las PAS sentimos intensamente las emociones de los demás. Yo siempre digo que textualmente nos ponemos en los zapatos de la otra persona.
Yo mucho he escuchado decir que la empatía es eso, ponerse en los zapatos de la otra persona. Bueno, pues las paz lo hacemos textualmente. O sea, tanto estamos súper preocupados por la otra persona, estamos sintiendo realmente lo que la otra persona siente, si está triste, si está enojada. Queremos solucionarle esa situación de la manera en que podamos, sobre todo si es alguien cercano. Y pues los que somos terapeutas nos involucramos realmente mucho más de lo que deberíamos, ¿no? Con nuestras pacientes. Y la otra característica, pues, es la respuesta emocional intensificada. Las emociones en nosotros son mucho más duraderas y mucho más intensas. Entonces, esto es lo que nos lleva a la rumiación mucho, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, como les decía yo, si vemos una película de miedo, por ejemplo, y otras personas la han visto con nosotros, las otras personas a lo mejor incluso se pueden reír o cuando termina la película se olvidan de eso y están en otro tema. Nosotros no, nosotros continuamos en la cabeza con todo, con toda esa temática y estamos dale y dale y dale a la rumiación, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son como que las características más generales. No las estoy describiendo todas, todas, pero estoy describiendo, pues, las más importantes. Ahora, pues, voy a entrar en una parte que, bueno, que espero que mis profesores que están por ahí, estén de acuerdo conmigo, pero bueno, son estudios que no son míos del todo, lógicamente, todo esto está basado en muchos estudios, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la neurociencia del cerebro paz, bueno, pues el sistema límbico sabemos que es responsable de la regulación de las emociones. En los PAS, la amígdala, que es la parte del sistema límbico, es más reactiva, lo que genera respuestas emocionales intensas y una mayor susceptibilidad al estrés. Es decir, los PAS siempre estamos alertas. Es una, em, pues una característica que tenemos. Somos personas que quienes nos conocen nos definen como personas nerviosas. ¿Sí? Siempre estamos alertas, siempre estamos preocupados por los demás o por las cosas que están aconteciendo en el día a día, en la política, en todo, ¿sí? Entonces nos dicen que somos personas nerviosas, esa es la apariencia que damos, ¿no? Entonces siempre estamos alertas, eso hace que tengamos un alto nivel de cortisol y por lo tanto siempre tengamos estrés, ¿sí? Luego vamos a hablar qué provoca este estrés. La corteza prefrontal, sí, que es el área encargada de la reflexión profunda y la toma de decisiones, en los PAS esta región está muy activada, facilitando un procesamiento detallado, aunque también puede llevar a la rumiación y la ansiedad. Es decir, em, lógicamente, ¿se acuerdan que les decía yo que somos personas que queremos estarlo sabiendo todo, que queremos, descubrir todos los detalles como si fuéramos detectives de todas las situaciones? También somos personas que nos encanta estar aprendiéndolo todo. Eso quiere decir que nuestra corteza prefrontal está funcionando, eh, y está funcionando así como súper rápido. Entonces, esto es excelente, pues, porque aprendemos muchas cosas, porque, llegamos a muy buenas conclusiones, porque tomamos buenas decisiones, pero pero si no sabemos controlar esta situación, pues, lógicamente estamos en el tema de la rumiación, que nos puede llevar a situaciones de estrés y de ansiedad. Entonces, aquí está como la balanza entre una cosa y la otra que hay que estar, controlando, ¿no? Y pues el tema de las neuronas espejo, que ya les había yo comentado, que estas neuronas permiten empatizar de manera más rápida y más profunda, y entonces conectamos los PAS, como ya les expliqué, pues somos personas que somos capaces de ponernos realmente en los zapatos de la otra persona. Somos personas que, por decirles algo, voy al supermercado y me encuentro que la dependienta
de repente yo siento que algo le está pasando y le pregunto: "Oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo?". Y me puede decir: "No, es que me duele mucho la cabeza y el día de hoy me encuentro mal". O me puede decir: "Oye, es que fíjate que, murió una persona que conozco", pero yo detecté que esa persona que yo no conozco de nada tenía algo, se sentía mal, le estaba pasando algo. Mucho más, lógicamente, si son personas que conocemos, inmediatamente detectamos lo que les está pasando, somos capaces de realmente sentir todas estas emociones. En el aspecto bioquímico, pues, les hablaba yo hace ratito del cortisol. Entonces, bueno, pues, todos sabemos que en situaciones de estrés el cortisol aumenta, pero en los PAS, bueno, es una cosa increíble porque somos también personas muy susceptibles a tener muchos miedos, ¿sí? Como les decía yo, estamos siempre alertas y entonces eso también nos hace, temer muchas cosas a nuestro alrededor. También esta incertidumbre en la que vivimos, ¿no? Por decirles algo, a lo mejor vienes caminando hacia tu casa y de repente ves que está una persona parada cerca de la puerta de tu casa y tu mente te empieza a decir, uy, ¿no será un asaltante? ¿No te irá a hacer algo? ¿O qué es lo que está viendo? O sea, tú ya empiezas a imaginar un montón de cosas y lógicamente, como todos sabemos, en ese momento pues nos llenamos de cortisol para pues para poder huir y si tuviéramos que hacerlo, pero lo más seguro es que no va a pasar nada. Lo más seguro es que esa persona estaba ahí por X situación, pero no está ahí para hacernos nada, pero ese cortisol ya se quedó en nuestro cuerpo y entonces en los PAS sucede que nos llenamos muchísimo de cortisol de una manera crónica y esto conduce a que las personas PAS también seamos mucho más susceptibles a presentar enfermedades tanto físicas como neurodegenerativas. Enfermedades principalmente relacionadas, por ejemplo, con enfermedades digestivas, ¿sí? Comúnmente estamos con problemas de que está muy inflamado nuestro intestino, etcétera, y toda esa inflamación nosotros sabemos viene del cortisol, ¿sí? También hay otras personas que en lugar de tener problemas digestivos, tienen problemas cardíacos o se les sube mucho la presión arterial, pero todo esto es por esa situación de estrés, por lo que les he explicado que vivimos las personas paz. Entonces, lógicamente, todo esto nos sirve, todo este conocimiento nos sirve para entender que lo que tenemos que hacer es aprender cómo somos para aprender a gestionarlo y a vivirlo de una manera, pues, mucho más suave, mucho más tranquila y, saber gestionar esas situaciones que nos pasan, pues, por nuestra manera de ser, ¿no? Lógicamente, la serotonina, noradrenalina y dopamina, pues, la baja de estos, neurotransmisores puede generar fluctuaciones en nuestro estado de ánimo. Entonces, las personas paz también tendemos a estar, como en esa situación de que a veces estamos como hiper felices, como digo yo, con nuestro chute de dopamina, estamos felices por una situación, pero si en un minuto nos dicen algo que nos disgusta, eso se va totalmente y tendemos a ir nuevamente hacia la ansiedad y la depresión, ¿no? Entonces es una situación que hay que cuidar mucho, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son entonces los desafíos emocionales de los PAS? Bueno, un poquito ya les he estado adelantando. Es esa mayor vulnerabilidad al estrés y a la ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí hay un micrófono abierto. Por favor, si me hacen favor de cerrarlo. Hola, Saraí, no sé si pueda cerrar ese micrófono, por favor. Bueno, yo continúo. Los PAS tendemos a procesar los estímulos como amenazas,
¿sí? O sea, lo que les decía yo hace un minuto, ¿no? Si, vengo caminando por la calle y veo que hay unas personas ahí, hablando y me parecen extrañas y me parecen dudosas, pues yo inmediatamente mi cerebro lo detecta como que es amenazante. Esas personas son una amenaza para mí. Inmediatamente, entra en mí todo el sistema de lucha y huida. Ya saben, aumenta, mi ritmo cardíaco, en fin, todo esto que pasa. Y, y a la mejor, pues, sucede, como les decía yo, que esas personas estaban simplemente charlando en la esquina, pero yo ya lo vi y ya lo viví como algo, amenazante, y luego, pues, no se me va a pasar inmediatamente. Si de por sí sabemos que en cualquier persona este tipo de eventos toman aproximadamente unas 2 horas en disminuir ese cortisol, pues, en nosotros dura más tiempo y entonces está esta situación, ¿no? El cerebro pasa entonces, como les decía yo, es un cerebro sobreestimulado, ¿sí? Y como les decía, pues puede estar en este ciclo de rumiación, preocupación, miedo, ¿sí? En el que estoy, llamo a la policía, estoy exagerando, ¿qué hago? Estoy preocupada, me asomo por la ventana, veo, observo. O sea, es un poco hasta obsesivo, ¿sí? También esto implica que muchos psicólogos y psiquiatras nos consideren como personas obsesivas, ¿sí? Entonces, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que es un desafío para nosotros los PAS es el perfeccionismo y la autocrítica. Si somos unas personas súper perfeccionistas en todo, queremos que todo esté perfecto, que nada falle, tanto en nuestra persona como en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo. Todo tiene que ser a la perfección, perfectamente ordenado, etcétera. Entonces, si algo no encaja en ese orden perfecto que está en nuestra cabeza, inmediatamente nos ponemos ansiosos. Pero ¿cómo es posible que me quitaran eso del lugar? ¿Cómo es posible que esto no fuera a la hora que tenía que ser? ¿Cómo es posible? Sí, o sea, eso nos hace ponernos entrar en una situación de ansiedad. Sin embargo, no todo es malo en los pasos. Y aquí viene la parte positiva y hermosa de lo que es ser una persona paz, las fortalezas de los paz. Antes de entrar en las fortalezas de los paz, quiero decirles que es ser vulnerable, pues no solamente los PAS lo somos, todas las personas en general tenemos nuestras partes limitantes, ¿sí? Pero creo que lo más importante es conocer esas situaciones limitantes para tratarlas, para gestionarlas y para aprender a llevarlas de una mejor manera. Por lo mismo, conocer nuestras fortalezas lo que nos ayuda es a llevarlas a más, ¿sí? A utilizarlas para nuestro bien, ¿no? Y entonces, esta capacidad de reflexión y toma de decisiones, pues que es está en la activación de la corteza prefrontal, permite a los PAS analizar cada situación con mucha profundidad y anticipar las consecuencias de nuestra toma de decisiones. Esto quiere decir que tomamos muy buenas decisiones. Nunca tomamos decisiones a la ligera. Siempre las meditamos, sopesamos todas las posibilidades y acabamos tomando la mejor decisión para nosotros. No quiere decir que siempre tomamos decisiones perfectas, pero las decisiones que tomamos son pues siempre muy meditadas. Esta capacidad de reflexión entonces, desde este punto de vista, no es una desventaja, sino es una fortaleza que, como les digo, nos permite tomar buenas decisiones, ¿no? Y otra cosa es que las personas paz, como les decía hace rato, nos encanta estar aprendiendo siempre nuevas cosas. Si algo nos llama la atención, inmediatamente buscamos dónde lo aprendo, en qué universidad, en qué instituto, en qué lugar, quién me lo enseña, quiero aprender eso y nos apasionamos tanto que, bueno, estamos encima de esa situación hasta que la agotamos, ¿no? Entonces, es algo también muy positivo de nosotros los PAS. La otra fortaleza que tenemos, pues, es la creatividad y la capacidad artística.
Eh, la capacidad de creación de los PAS está ligada la habilidad que tenemos para conectar con ideas complejas. La activación de la corteza prefrontal y el lóbulo parietal facilitan la creatividad, y los neurotransmisores como la dopamina contribuyen a mantener la motivación en los proyectos creativos. Es decir, que los PAS estamos dotados de capacidad para actividades, por ejemplo, todas las relacionadas con la salud. Somos excelentes médicos, somos excelentes psicólogos, terapeutas, coaches, o sea, personas de este tipo de eventos, ¿sí? Y también somos personas capacitadas para la ciencia, porque por lo mismo que nos encanta aprender cosas, y por supuesto para las artes, cualquier tipo de arte, donde haya personas que les guste la música, que les guste crear, pintar, escribir, como en mi caso, bueno, pues casi seguro detrás hay una persona paz. La empatía y las conexiones sociales, pues lógicamente hablábamos de que esta empatía, esta capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos de las otras personas, ustedes ya imaginarán que nos ayuda a entrar en relaciones muy profundas, muy significativas y generalmente de mucho tiempo, o sea, muy valoradas. Porque esto nos permite, pues, destacar en los grupos de personas donde vamos, que las personas que están cerca de nosotros, pues, nos valoren como personas empáticas, que pueden hablar con nosotros, etcétera. Entonces, somos sociales, y bien aceptados por lo general, tanto en los grupos de trabajo como en los grupos sociales o familiares. Pero en los grupos de trabajo siempre buscamos ser líderes, es decir, siempre buscamos ser quienes dirigimos la situación. No nos gusta tanto ser dirigidos. Entonces eso a veces motiva a que nos entre ansiedad si no lo conseguimos, ¿no? Bueno, pues lo que no nos gusta es las personas, y casi siempre las rechazamos, las personas que son personas muy dominantes, personas muy manipuladoras. Lógicamente, son personas que chocan con nuestras características, porque nosotros, al ser tan emocionales, ¿sí? Lógicamente, este tipo de personas chocan con nuestro tipo de personalidad y no podemos tener una buena relación con este tipo de personas, ¿no? ¿Cómo podemos entonces gestionar esos desafíos, esas limitaciones de las que hablábamos, no? Bueno, pues primero conociéndonos, conociendo quiénes somos, qué significa ser paz, todo lo que hemos hablado, ¿sí? Y esto, pues lógicamente nos va a ayudar a vivir de una manera más plena, más satisfactoria, a gestionar mejor lo que nos limita y a apoyarnos en lo que nos fortalece, ¿no? En mi caso personal, yo les puedo dar mi testimonio que cuando yo descubrí que era una persona altamente sensible, fue para mí como quitarme un enorme peso de encima, porque sinceramente a mí me habían considerado durante muchos años una persona dentro del espectro autista. También se me había considerado pues una persona sumamente obsesiva, en fin, en pocas palabras, yo era el bicho raro, la persona rarita. ¿Por qué? Porque era muy exagerada en mi forma de expresar mis emociones, porque era muy exagerada ante cualquier situación. Un pequeño ruido ya me hacía saltar, brincar, preguntar: "¿Qué pasó?". Pero así de una manera muy exagerada, y todo eso, pues, me tenía en una situación que a mí misma me molestaba, y yo me preguntaba: "¿Pero por qué me comporto de esta manera?". Cuando descubrí la alta sensibilidad y descubrí que yo era una persona 99% paz, porque las personas paz tenemos un rango de ser paz, ¿no? Ser 99% paz, pues es muy alto. Así que yo puedo ser casi de las paz del libro. Este, y esta situación, pues lógicamente me hizo
darme cuenta que todo eso que pasaba tenía una razón de ser y que por lo tanto yo no era una persona ni extraña, ni rara, ni un bicho raro, sino que estoy dentro de ese 15-20% de la población que somos altamente sensibles. Y bueno, pues pude empezar a gestionar muchas cosas y lógicamente como buena paz empezar a aprender con todas las personas que han estudiado sobre este tema para pues poderlo llevar también a todos ustedes, ¿no? Eh, es muy importante que las personas paz tengamos buenos hábitos de descanso. ¿Por qué? Porque lógicamente ustedes comprenderán que si nuestro cerebro está funcionando así como aceleradamente, estamos con muchas emociones y demás, nos cansamos. Nos cansamos mucho realmente, tanto física como emocionalmente. Entonces es muy importante que tengamos periodos de descanso tanto en nuestro horario diario, o sea, tener momentos de descanso, como conseguir dormir bien y un número completo de horas por la noche para que pues podamos realmente recuperar esa energía que hemos perdido. Esta psicóloga fue la Elaine Aron, fue la que descubrió en Estados Unidos en los noventas el tema de la alta sensibilidad. Bueno, ella se dio cuenta que, pues, había muchas personas que venían a su consulta que, le hablaban de esta situación, de ser muy emotivos, muy emocionales, etcétera, y todo esto lo empezó a ella a estudiar junto con su esposo. Después descubrieron que ellos 2 también eran personas altamente sensibles. Ella entonces ha creado todo un estudio sobre las personas de alta sensibilidad allá en Estados Unidos y también definió lo que son los NAS, que son los niños y los adolescentes de alta sensibilidad, que también en las escuelas pues tienen pues a veces tienen una situación difícil social y de aceptación porque lo que sucede con ellos es que también se les califica por un TDA o por autismo, etcétera. Y bueno, ante el descubrimiento de la IN, pues ya se les puede identificar como NAS, o sea, niños de alta sensibilidad. Bueno, pues en conclusión de esta pequeña charla en la cual no se trataba de ser exhaustivos, sino dar una visión general de la alta sensibilidad, pues lo que podemos concluir es que, como ya vimos, el ser altamente sensible conlleva muchos desafíos emocionales, pero también este rasgo de personalidad nos dota de una serie de capacidades que yo considero extraordinarias, realmente maravillosas. Es una forma de percibir el mundo con mayor profundidad, creatividad y empatía. Y sinceramente, cuando lo vemos así, es un mundo maravilloso. ¿Sí? Por lo tanto, yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes que me están escuchando a reflexionar, pues si ustedes se pueden identificar dentro de lo que es la alta sensibilidad, pues, o conocen a alguien cercano que pudiera estar dentro de la alta sensibilidad, bueno, pues que antes que nada hay que tener un autocuidado, ¿no? Y, y pues también, lógicamente, les recomiendo hacer la prueba de alta sensibilidad, que yo prometí que las personas que se estuvieran presentes, pues se les podía hacer la prueba de manera gratuita y darles las conclusiones también. Así que quien la quiera, pues por favor, me lo pide posteriormente y con mucho gusto lo tendremos. Ahora yo les quiero dar mi definición personal de lo que es ser paz. Esto no es una definición de ningún libro, es lo que yo siento, lo que sale desde mí. Y yo considero que ser paz es vivir con el corazón desnudo, es vivir sin una coraza de autoprotección emocional. ¿Esto qué quiere decir? Yo siento que somos personas que venimos a este mundo sin esa coraza
que el otro porcentaje de personas que no son altamente sensibles tiene, de una manera o de otra. Como les decía yo, podemos estar recibiendo el mismo input, 10 personas y yo ser la que lo reciba de una manera totalmente exagerada, mientras que los demás no. Entonces, para mí, ellos vinieron a este mundo con una coraza de autoprotección, mientras que los Paz, como que esa coraza no la tenemos. Entonces, nuestro corazón está abierto, está al desnudo, y lógicamente eso nos hace más vulnerables, pero también nos ayuda a percibir el mundo de una manera mucho más rica, mucho más maravillosa, con unas altas posibilidades de hacer grandes cosas con nuestro rasgo de personalidad. Bueno, ¿hay alguna solución para todo esto? O más que solución, ¿hay alguna terapia? Yo les presento mi terapia personal, que la he llamado psiconeuroemocional. Y bueno, pues es una metodología que he intentado basarla en neurociencia y epigenética y que, bueno, pues nos va a ayudar a conocer nuestro cerebro y a hacer actividades físicas, actividades que nos ayuden a mejorar tanto de bajar el tema del cortisol, de bajar el tema del estrés, la ansiedad y todas estas cosas, ¿no? Este método consiste en 3 pasos. Yo aquí se los digo de una manera muy simple, muy rápida, pero quien esté interesado también me puede pedir, pues, que le haga la exposición completa de cada uno de estos 3 pasos, en qué consisten, etcétera. El primer paso es la evaluación y la identificación de las limitaciones fisiológicas y emocionales que impiden que el cerebro tenga buena salud y funcione adecuadamente. Sí, es decir, vamos a identificar y a evaluar qué está pasando en el cerebro de esta persona paz y también en toda su fisiología, ¿no? Inclusive contamos con un grupo de médicos y de especialistas que nos ayudan también a hacer una evaluación también médica, de alimentación, etcétera. En el segundo paso tenemos la presentación y la implementación de herramientas basadas en neurociencia, adaptadas a tus propias necesidades para lograr los objetivos esperados. Es lógico que esto lo vamos a personalizar, porque como les decía, cada persona pasa, aunque en general tenemos unas características generales, pues también cada persona paz tiene su propia vida y su forma y también su propia experiencia de vida, ¿no? Y los resultados, que es el tercer paso, es cuando ya hemos implementado y ya entonces lo que estemos es evaluar ese progreso y consolidamos pues los objetivos que hemos planteado para esa persona. Cada uno de estos 3 pasos se desglosa en una serie de puntos también que con mucho gusto le explicaré a quien esté interesado. Bueno, pues por mí este es el momento en que termino la charla. Voy a dejar de compartir, pero no antes sin darles las gracias por haberme escuchado. Como les decía antes, no se trataba esto de ser perdón, una cosa exhaustiva, sino se trataba de hablar de manera, pues, general de este tema de lo que es ser una persona paz. Antes de darles paso a que me puedan hacer alguna pregunta o alguna sugerencia, lo que cada quien quiera, yo quisiera decirles nuevamente, repetirles, que ser paz es vivir, como les decía yo, con el corazón desnudo y sin esa coraza emocional protectora. Para una persona paz o altamente sensible, cada experiencia la sentimos como si no hubiera barreras entre el mundo y nuestras emociones. Vivimos con el corazón desnudo, expuestos a cada detalle, sin una coraza que amortigüe nuestras emociones. Es como si todo lo que nos rodeara, cada mirada, cada sonido, cada emoción, nos tocara directamente el alma. Esta sensibilidad nos permite vivir con una intensidad y una pasión únicas. Sentimos profundamente lo bello y lo conmovedor del mundo.
Para mí es maravilloso ser una persona paz y me encanta ayudar a las personas paz a que descubran también todas esas maravillas en su vida. Bueno, pues estamos aquí con mucho gusto para ahora quien quiera hacerme alguna pregunta, con mucho gusto puedo resolvérsela. Bueno, creo que todos entendieron muy bien. Sí, dime. Pues muchas gracias, Gaby. Muy interesante. En esta parte de, pues, descubrir o reclasificar, ¿no? O generar como una nueva clasificación. Hay tantas clasificaciones de personalidades, ¿no? Pero, bueno, había yo estado estudiando sobre la caracterología, ¿no? Y con estos factores donde evaluaban pues la pasión intelectual, la ternura, el interés sensorial, pero desde un interés interno, ¿no? Pero no desde cómo lo sienten, o sea, como esta parte de que, como dices, corazón abierto, o sea, sin protección, donde pues existe esta hipersensibilidad y pues bueno, me encantó. En estas características, pues percibo que uno de mis hijos creo que está en este rango, ¿no? Y que luego, por esta hipersensibilidad y reacción, pues bueno, él ha acudido a terapias y luego ha ido termina en psiquiatra, ¿no? Ujú, En esta parte con este medicamento para el medicamento de la alegría, ¿no? Para estimular esta parte de quitar el cortisol. Y me interesa muchísimo, pues, poderle recomendar, ¿no? Un nuevo tratamiento que no tenga que ver con medicamento y un estigma así de psiquiátrico, ¿no? Porque, pues, él, pues, le puede mucho también este autoconcepto de decir, pues estoy mal, yo estoy mal, ¿no? Eh, pues que tome me gustó mucho este proceso donde se autoconozca y se autorregule y aprenda, ¿no? Este proceso. Entonces sí me va a interesar muchísimo. muchísimas A gracias, ver, cuánto Verónica. cuesta, cuánto dura, o sea, todo esto, todos Sí, estos, sí, con ¿no? mucho gusto, posteriormente, no sé si tú tienes el contacto de mi WhatsApp, pero Lo, sí. lo diste ahorita, ¿no? Lo pusiste al principio. Bueno, no, no está ahí, pero mira, yo voy a subir esto a YouTube, ¿sí? Y les voy a las personas que conozco, les voy a hacer llegar el link para que, pues, a través de quien te contactó, te pasará el link y Ok, y entonces estamos ahí tendrás en el YouTube, en el texto, ahí sí viene el link de dónde contactarme y todo, mi ok. web y todo. Y con mucho gusto podemos tener una charla personal para que te explique todos los detalles. Yo te puedo decir de manera muy general que precisamente este proceso, precisamente de lo que se trata es de incluir situaciones, por ejemplo, como hacer ejercicio, a las personas que les gusta bailar, bailar, hacer meditación, tener una alimentación especial para nosotros, en fin, todo este tipo de temas. Lógicamente cuento también con un equipo de profesionales que me apoyan en todo esto, incluso las evaluaciones a través de médicos también, porque es muy importante pues tener una evaluación muy buena para posteriormente pues llegar a tener un buen tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, con mucho gusto. ¿Quién te contactó, perdón, conmigo? Yo estoy a través de Luis y pues Ajá. no sé a través de quién más. Bueno, vale, pues entonces, les haré llegar el link a todas las personas, ¿sí? De todas maneras, me puedes encontrar, por En mi YouTube. nombre completo, Gabriela Guzmán Arnaud, Ajá. Arnaud,
en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, entonces, no creo que tengas mucho problema en encontrarme, Yo te ¿vale? busco, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Luego la mano la tiene Saraí, por favor. Saraí. Sí, Gaby, muchas gracias. Eh, pues yo solamente preguntarla, habías mencionado que hay, como digamos que hay porcentajes de personas, o sea, en una sola persona se puede presentar un porcentaje de paz. Sí. Entonces, por ejemplo, en mi caso, soy muy sensible al ruido Ujú, y sí he notado que, o sea, hasta ahorita que me identifiqué con ciertas cosas. Porque, por ejemplo, ahí a un lado está mi habitación y luego están los vecinos y de repente yo soy casi, casi la única que se queja del ruido que hacen, pero porque verdaderamente para mí es una situación insoportable. El ruido en general, cualquier ruido me sensibiliza demasiado. Probablemente no al grado de sentir dolor, porque he escuchado personas que sienten dolor, pero en mi caso es una sensación hasta de estrés que no me deja dormir, no me deja concentrarme. mm, O sea, es una situación muy fuerte, pero también la parte emocional. O sea, sí, una situación que otra persona lo puede tomar como si nada, a mí me hace llorar fácilmente, por ujú, ejemplo, o me sí, hace enojar sí, fácilmente, y todos así de, pues, o sea, me siento, como dices, ¿no? O sea, me identifico con esa parte en la que dices la parte emocional prácticamente descubierta porque no hay una barrera entre interpretar la cara con la que me lo dijo y sí, darme cuenta fácilmente que aunque me digas que no era mi intención, yo sé que sí porque el tono, todo, se interpreta tan profundamente que puedo saber casi, casi la situación. Entonces, una palabra, un ruido, una cosa así, es muy fuerte para mí prácticamente en todas las situaciones. Entonces, pues simplemente agradecerte por la invitación también y me interesa hacer la prueba para ver mi porcentaje, porque creo que por ahí hay algo. Claro que sí, Saraí, muchísimas gracias a ti y bueno, también gracias a ti que muchos de estos conocimientos los he podido tener por ti también, Saraí, todo lo relacionado con la parte de las neurociencias, ¿no? Este, y sí, lo que tú dices, hay, según el test, pues hay personas que pueden salir un 60, un 65, un 70, ¿sí? O sea, lo normal es, o sea, lo normal dentro de los PAS es estar entre un 60, un 70% de ser PAS, ¿sí? Ya las personas que, como en mi caso, tenemos un 99%, pues ya es todavía personas que somos todavía altas dentro de la alta sensibilidad, ¿no? Entonces, ciertamente ese grado, esos grados sí nos dan una diferencia, ¿no? Una diferencia en que aún dentro de la alta sensibilidad, pues hay personas que todavía son un poquito menos o un poquito más. Pero como les decía yo hace rato, también con respecto a lo que me decía Mónica, tiene mucho que ver también con nuestra propia personalidad, ¿no? Esa caracterología de la que ella nos hablaba. Entonces también es importante estudiar lo que es la personalidad de cada uno, el temperamento de cada uno y lo que es la alta sensibilidad. Entonces, esto es lo que se intenta integrar en la terapia, ¿no? Así que sí, con mucho gusto te paso, Saraí, el test para que lo hagas y con mucho gusto lo vemos. Luego, muchas gracias, Saraí. Después tenemos a Esperanza, Esperanza Robles. Gracias. Yo quería preguntar si este rasgo de la personalidad se puede relacionar con el trastorno límite de la personalidad. Bueno, son dos cosas distintas, ¿sí? De hecho, no es exactamente lo mismo.
Entonces, esta señora Elaine Aarón, precisamente, ella hace las distinciones no solamente con el trastorno límite, sino también con otros trastornos de la personalidad. Porque, fíjate una cosa, una cosa es que estamos hablando de trastornos de personalidad y otro, en este caso, que no es un trastorno de personalidad ni de la conducta, sino que es un rasgo de personalidad, ¿sí? Es decir, no somos personas que tengamos problemas de conducta, sino simplemente que nuestra personalidad es altamente sensible, es decir, estamos en un extremo de las emociones, ¿sí? Debido a situaciones de que nuestro cerebro está funcionando de otra manera. Pero sí son cosas diferentes. No sé si con eso te respondo, Esperanza. Ah, ok, es que bueno, yo quería saber si se pueden llegar a confundir, porque yo estoy diagnosticada con borderline, Ujú. pero también me sonó mucho lo que dijo de este rasgo de personalidad, entonces no sé si se pueden llegar a tener las dos o se puede confundir una con otra o así. Bueno, a ver, mira, en mi caso, por ejemplo, muchos años, diferentes psicólogos, te digo, a mí me pusieron dentro de el espectro autista, ¿sí? Y otros psicólogos me consideraban obsesiva, ¿sí? Entonces, no fue hasta hace muy poco tiempo cuando yo descubrí lo que era la alta sensibilidad, que fue cuando empecé a hacer los diferentes tests que hay de alta personal, de sensibilidad, y fue cuando pues me di cuenta que no soy ni autista ni obsesiva, sino que estoy justamente en lo que es la alta sensibilidad. Entonces, bueno, pues sería interesante, por ejemplo, que te hicieras el test de alta sensibilidad y pues ir hablándolo a ver, pues si realmente eres esta situación o no lo eres, ¿no? Entonces, se pueden confundir realmente, sí, porque es como en el autismo, hay síntomas o hay situaciones que se confunden, por ejemplo, como en mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo, doy de gritos así como loca ante cualquier ruido fuerte, ¿no? Y me pongo como histérica. Entonces, lógicamente, uy, pues esta mujer tiene autismo, ¿no? Y cosas por el estilo que ya que serían muchos detalles ahora, pero hay que estudiarlo bien para poder definir si realmente es una cosa o es otra, ¿no? ¿Vale? Mm, Bueno, perfecto, gracias. muchas gracias a ti. Luego tenemos a Enrique Balán. Hola, bueno, muchas gracias por la conferencia. La verdad, yo no conocía el término paz y se me hizo muy interesante. Y mi pregunta es similar a la de bueno, las personas paz comparten muchos síntomas con las personas que tienen TDAH o que son hiperactivas o otros trastornos que, bueno, sí son trastornos, como los niveles de atención, la sensibilidad a estímulos, cómo manejan sus emociones. Y también, me surge la duda de, ¿estos dos pueden estar, pueden estar juntos en una misma persona, son cosas totalmente distintas, pueden convivir y cómo se pueden diferenciar? Bueno, realmente para diferenciarlos tenemos las diferentes pruebas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, cuando a mí llega a la terapia una persona, se le hacen las diferentes pruebas, ¿sí? Para detectar, pues realmente si es una persona altamente sensible o tiene un trastorno distinto que podría ser el TDA o cualquier otra situación, ¿no? Entonces, sí pasa por una batería de pruebas en que podemos identificar qué es lo que está pasando ahí. Pero tienes razón, entre todos los estudios que hay, principalmente de esta señora que les hablaba yo, de la Elaine Aron, pero también pues hay muchos estudios ya a nivel mundial. Precisamente hay varios papers donde puedes, muy profesionales, donde puedes acceder a estos estudios que han hecho, donde están ellos identificando que, como dices tú, se pueden confundir esos síntomas, pero nos hablan de las diferencias. Ahora, sería muy largo meterme a ahondar en esas situaciones, pero pues yo te recomiendo que entres a busques este tipo de papers que están, los tiene en su web esta señora Aarón,
o en las diferentes asociaciones de personas paz también puedes acceder a este tipo de papers y ahí vas a poder ver con claridad estas diferencias, lo que nos une, lo que no nos une, etcétera, lo que me estás preguntando justamente, ¿vale? Muchas gracias. De nada. Y luego está Rebeca. Muchas gracias, Gabriela. Muy interesante. Yo tampoco conocía esta característica. Me sirve mucho, sobre todo en mi trabajo, bueno, de psicoterapia, claro, pero en la parte de tanatología, ¿no? Yo veo duelo, doy clases de duelo y esto es un agregado muy interesante. Te agradezco mucho. Y algo que te quería yo preguntar es, eh, en esta característica paz, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres? Porque me he metido mucho con Saraí y con Eduardo Calixto a estudiar las diferencias del cerebro masculino y femenino. Y son amplias las Sí, diferencias. sí. Y incluso yo doy terapia de parejas y me ha servido muchísimo este conocimiento de las diferencias entre el cerebro masculino y femenino. Entonces, me interesa mucho saber cómo está el porcentaje, la estadística o cómo está esto de los PAS en hombres y en mujeres. Claro que sí. Pues mira, sí es verdad, somos más mujeres que hombres, pero ciertamente también hay muchos hombres altamente sensibles. Lógicamente, por nuestras diferencias a nivel cerebral de hombres y mujeres, de neurotransmisores, de hormonas, ¿sí? Se percibe esa alta sensibilidad de manera distinta en la mujer que en el hombre, como en todos los casos emocionales, ¿no? Aunque fueran unas personas que no son paz, aún así, pues hay esas diferencias de sensibilidad entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, en el caso de las paz, lógicamente también existe, ¿no? El hombre paz es mucho más... eh, el que va a situaciones más de arte, por ejemplo, son esos hombres que tienen más sensibilidad hacia obras artísticas, hacia pues grandes escritores o pintores, escultores, o sea, que representan a través de esa escultura, por ejemplo, ellos hablan de esa emotividad que sienten, ¿sí? Pero la mujer paz, por ejemplo, es una mujer que, como yo digo, vivimos eternamente enamoradas, ¿sí? En el enamoramiento enamoradas de la vida, ¿sí? O sea, es como, em, ¿cómo te diré? Como que estás enamorada de tu pareja si la tienes, de tus hijos, pero es un enamoramiento que no se acaba, ¿no? Porque es una cuestión continua, es como vivir en un mundo, inclusive, tú como psicóloga me entenderás, ¿no? Vivimos como en ese mundo mágico, ¿no? De esa imaginación más mágica, ¿no? Este, en cambio, el hombre paz no. El hombre paz más se va hacia las situaciones, pues, artísticas, más de estudiar mucho, de aprender mucho, ¿sí? No tanto al ser emotivo, pero lógicamente también lo son. O sea que sí, hay una diferencia también entre los hombres y las mujeres paz, y también existen estudios al respecto, ¿no? Oye, Gabriela, y por ejemplo, en la parte del sufrimiento, obviamente, que es lo que yo más, en lo que a mí me interesa trabajar más con las personas, pues hay una mayor intensidad también, así como hay la parte positiva, ¿no? Ujú. Sí, sí, somos personas que sufrimos bastante, la verdad, sí, porque si de por sí lo sufrimos todo en el día a día, es que sufrimos hasta cosas que parecen ilógicas para otras personas, ¿sí? Eh, Como decía yo, somos tan tirados al perfeccionismo que, por decirte algo, si se descompone tu refrigerador, ¿sí? Ya es un sufrimiento para nosotros, y otra persona diría, pero qué exageración, es una máquina, se va a arreglar. Bueno, para nosotros ya es una tragedia, ¿vale? Entonces, lógicamente, imagínate cuando hay una pérdida real, o sea, de una pérdida Significativa, ajá. significativa, ¿no? Entonces, ahí las emociones, pues, como te digo, están a flor de piel, estás en una situación muy vulnerable y lógicamente necesitas saber gestionar eso de una manera
lo mejor posible para que no te vayas a situaciones depresivas realmente. O sea, yo conozco personas con situaciones de depresión muy importante que están así porque no pudieron o no hubo quien las ayudara a gestionar, pues, por ejemplo, un divorcio, o la pérdida de un ser querido o cualquier otra La situación, ¿no? pérdida de la salud, por ejemplo. La pérdida de la salud, por ejemplo, ¿no? Que te den un diagnóstico de estos fuertes, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, como les decía yo, en las limitaciones, pues saber aprender a gestionar estas limitaciones precisamente para aprender a gestionar también el sufrimiento y el dolor, ¿no? Incluso el dolor físico en nosotros es también más exagerado, ¿sí? A veces una pequeña cosita ya estamos, ay, me duele muchísimo. Y el médico te dice, pero si no es nada, y tú dices, pero ya, pero a mí me duele, ¿no? O sea esto es muy, muy interesante. Me acuerdo que Saraí, una vez que le pregunté, me decía, es que tenemos más terminaciones nerviosas, los PAS, y entonces eso pues nos hace también más sensibilidad a la piel y más todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, por ahí va la cosa. Muchas gracias. No, Y a a mí ti. también me interesa la prueba, ya te puse ahí en los comentarios, por favor. Vale, pues muy Muchas bien, pues veré gracias. todos los comentarios y las personas, pues eso, en los comentarios me pueden poner quién quiere la prueba y quién quiere cualquier contacto para que pónganme sus correos o sus móviles y con mucho gusto me pongo en contacto con ustedes más adelante. Bueno, Rebeca, a ti ya te contesté, entonces si puedes hacerme el favor de bajarme la manita para que no me confunda. Y ahora tenemos a Alison. Alison, Hola, buena tarde, mucho hola. gusto. Bueno, mi pregunta es respecto al, bueno, dato estadístico que dio, que bueno, comentó que del 15 al 20% de personas pues pueden presentar este rasgo PAS, pero mi pregunta es, digamos, ¿el rasgo PAS es mayormente por causa hereditaria o es meramente individualista? O sea, me refiero a que se presenta una vez dentro del desarrollo del individuo. A ver, según Elaine Aron, sí, puede ser una característica hereditaria. Es decir, que es bastante posible que si algún progenitor tiene el rasgo Paz, alguno de sus hijos, no todos, también lo presenten. Sin embargo, hay personas que son paz y que no tienen a nadie de progenitor que haya sido altamente sensible. Entonces, bueno, pues ahí los estudios están en que pues no pueden confirmar si realmente es una cuestión hereditaria o no la es, ¿no? Porque tenemos pues personas, como te digo, que son por herencia, es decir, que algún progenitor lo tiene, y otras personas que no tienen a nadie y que son altamente sensibles, ¿no? Entonces, no sé si te respondo a tu pregunta con esto. Sí, y bueno, otra pregunta más. En este caso, es más probable que las personas con rasgo PAS lo, digamos que lo desarrollen debido a el tipo de vida que presenten. No, ya nacemos siendo paz. Eso ya viene en la genética y en tu configuración cerebral. Somos personas que nacemos siendo paz, ¿sí? Entonces, desde que naces ya presentas este tipo de rasgo, ¿sí? Es como nacer con un temperamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso te puedo decir una cosa personal que me explicaba mi mamá, que pues siendo yo un bebé muy pequeñita, pues lógicamente en aquel entonces, yo ya tengo varios añitos encima, en aquel entonces me decoraron mi habitación como con muñequitos de Disney y mi mamá dice que yo lloraba y lloraba y lloraba desesperadamente y tenía yo como un añito, pues señalaba yo los muñequitos. Hasta que no quitaron los muñequitos, yo no dejé de llorar. O sea que a mí esos muñequitos me causaban ansiedad y estrés, ¿sí? Entonces yo nací siendo paz. O sea que las personas no se hacen, nacen siendo paz, ¿vale? Ok, muchas gracias. De que, bueno, pues creo que, a ver, así hay más personas. Bueno,
Serán 2 personas más y ya terminaré porque, ya estamos con el tiempo, pero bueno, vamos será Carmín y luego Alexis y, pues, ya daremos la conclusión. Carmín, adelante. Bueno, primero agradecerle por la plática, estuvo muy interesante y aprendí muchas cosas. Y yo Gracias. tengo una pregunta. Em, yo tengo TDA y me acuerdo que parte de este diagnóstico fue que era una persona sensible, ¿no? O sea que a mí cuando una textura me molesta es porque realmente me molesta y me lo tengo que quitar o lo tengo que arrancar, o yo no sé qué hago, pero yo no puedo estar con eso. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar si es parte del TDA o es parte de ser un porcentaje paz? Pues, como les decía yo hace un momento a alguien que preguntó, no recuerdo ahora quién fue, lógicamente hay que hacer una batería de pruebas. Y hay que confirmar, pues, que es más alto, ¿no? Entonces, como decía también otro chico por ahí, se pueden confundir ciertos síntomas, ciertas situaciones, entonces sí hay que hacer una evaluación muy completa, no es una cosa sencilla, ¿me entiendes? Hay que en estos casos, donde sí se puede confundir una cosa con la otra, hay que hacer una batería bastante importante de pruebas y poder tomar, pues, decisiones si es una cosa, si es otra o lo que es, pero en todos los casos lo importante es aprender a gestionar lo que nos está pasando, ¿no? En tu caso, pues si tú identificas que ciertas texturas pues te pasa aquello, pues sí, es simplemente decir, bueno, pues este tipo de ropa, este tipo de textura, pues mejor yo no la compro, ¿no? Es como si alguien es, por ejemplo, si consume lactosa y sabe que le va a dar diarrea, pues mejor no consume lactosa, ¿no? Entonces, o en mi caso, por ejemplo, no soporto ver películas donde hay violencia, pues mejor no las veo, ¿para qué las veo? ¿No? Entonces, es saber gestionar esas situaciones para saber detectar, pues no me voy a exponer a lo que sé que me puede dañar, pero aparte conocer por qué me está pasando eso y aprender a gestionarlo. Si en algún momento yo me tuviera que ver forzada a ver una situación de violencia, pues saber controlarme y saber gestionar aquella situación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te invitaría a eso, a hacer pues una prueba PAS, pero también, bueno, pues si tú quieres hacer todos los estudios para poder, pues que realmente puedas definir qué es lo que está pasando, ¿no? Ok, bueno, y otra pregunta más. Sí. Si voy al psiquiatra y voy al terapeuta, puedo llegar diciéndole, oye, vi esto y quisiera que me hagas la batería. Sí, por supuesto. Ahora, te voy a decir, desgraciadamente, este tema de la alta sensibilidad, no es tan conocido. Esto, a lo que nos lleva es que hay todavía terapeutas, y psiquiatras, incluso neurólogos, que desconocen el tema de la alta sensibilidad. Entonces, sí, a la persona con la que vayas, pues explícale bueno, pregúntale, escuché esto, eh, y pues a ver qué te dice, ¿no? Si te dice que sí lo conoce, pues sí te hará esa batería, y si no lo conoce, pues seguramente te dirá, pues no, esto yo lo desconozco, no sé qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues buscar a un profesional adecuado como en todos los casos, ¿no? Muchas gracias. De que, bueno, pues ya hemos terminado con la serie de preguntas y respuestas. Espero que pues que a todos les haya gustado lo que estuvimos viendo el día de hoy. Como les digo, no traté de no ser exhaustiva. Hay muchísimas más cosas que se pueden hablar lógicamente sobre este tema. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos y cada una de las personas que estuvieron conectadas el día de hoy.